soy Berly Mejía Sotomonte, actual propietaria de la Copa Roja. Este establecimiento tiene toda una historia de Websa, porque fue uno de los primeros establecimientos que tiene el número 004 de Industria y Comercio, quiere decir que fue el cuarto local comercial en Websa. Supongo que el primero fue la Bomba, de pronto después el de Aníbal Estrada, el almacén Campos, y por último debe ser este. Entonces este almacén data de hace más de 80 años. Inicialmente era donde está ahora el Saxo y posteriormente construyeron aquí. Su primer dueño fue Jesús Balaguer. Él fue compadre de mi mamá y de mi papá porque era padrino de uno de mis hermanos. Posteriormente fue socio también con Carlos Arturo Escamilla Bravo, que era de Barbosa, y don Carlos era el dueño de la importadora Ford de Barbosa en esa época. Estamos hablando de 1938, 1940. Luego ya después entró a ser socio mi papá de los tres, y por último Jesús Balaguer le vendió a Carlos Camilla y a mi papá Sergio Mejía, y cuando falleció mi papá pues ya la socia era mi mamá con don Carlos, que era el padrino de matrimonio de mi mamá y mi papá, y después mi mamá le compró a él, y siempre ha estado en manos de la familia hace como 70 años. La Copa Roja es un referente para todas las generaciones. Aquí en los últimos 30 años vienen personas que hace más de 40 años no venían. Hay personas de 70, de 80, de 90 años que vinieron a trabajar como obreros acá, sobre todo de la parte de Boyacá, de Gachantibá, de Cómbita, de todos esos lados, y vienen dizque a tomarse un aguardiente superior, pero ya el aguardiente superior no existe porque la licorera se acabó hace como 20 años. No hace mucho, en el año pasado, vino un señor que quería tomarse, le dijo a los nietos, quiero tomarme un aguardiente en la Copa Roja, pues le tocó tomar aguardiente antioqueño. Y el señor, con una gran mentalidad, muy bien puesto, se acordaba de todos los patrones que tuvo aquí en Huerta, en San Benito, porque él se había venido a los 16 años, se voló de su casa porque su papá lo golpeó, y se vino aquí, duró como 4 años. Dijo, cuando ya tenía plata me fui otra vez para mi tierra, era de Gachantibá. Y así sucesivamente vienen muchos, si no vienen los señores, vienen los hijos, los nietos, a preguntar que si yo me acuerdo de quién era fulano, algunos sí se conocen, otros no. Y es toda una historia la que representa en Websa la Copa Roja. Es más, hay personas que han venido de San José de Pare, de Santana, de Chipata, de Puente Nacional, de pueblos de Boyacá y otros allá en la provincia de Eres. Y un señor un día me dijo, muchas gracias. Le dije, ¿de qué? Dijo, de conservar este local como es desde hace 45 años yo no venía a Websa. Y porque le recuerda que sus abuelos tuvieron también tiendas en otros sitios. Así como está la Copa Roja, así es desde que se fundó aquí en este punto. Hay unas anécdotas, por ejemplo, Salomón Beltrán era un señor que tenía una finca en San Isidro y era un tipo alto, de ojos claros, y en su época debió medir como 1,90, ya después estaba un poquito ya deteriorado por los años, pero tenía una gran imaginación y era sarcástico, y entonces a mí me semejaba que era como Don Quijote, porque era alto, desgarbado y andaba en un caballo viejo, con una montura vieja, no porque no tuviera con qué comprar, no, sino que él era así, a él no le gustaba, sino lo que él hiciera estaba bien, y era así imponente. Y entonces el señor un día estaba buscando palo de yuca para sembrar en su finca en San Isidro, y se encontró a José Amado y le dijo, ala José, ando buscando palo de yuca y no consigo en ninguna parte. Le dijo, ¿fuiste a San José de Pare? Sí, pero no encontré. Y he buscado por todas partes. ¿Cómo será que fui hasta la Copa Roja a comprar palo de yuca? Que venden de todo y no encontré palo de yuca. Entonces son todas esas cosas que le hacen a uno, digamos, alegrar el corazón de ver que hay personas que todavía vienen y me preguntan, ¿hay palo de yuca? Porque se acordan
de lo que decía Salomón Beltrán. Bueno, yo lo que mi mamá decía es que don Atalíbar Sotomonte era un señor de Cite de lo más rico de toda esta región. Él tenía un poco de fincas que desde Websa, de Cite hasta Barbosa y atravesando el río en San José de Pare, tenía una finca que se llamaba allá en San Roque, y él tenía mucho dinero y también tenía morroskotas de oro, decía mi mamá, era pariente de mi mamá. Y entonces el señor le gustaba el brandy Hennessy y se venía desde Cite a tomar el brandy Hennessy aquí a la Copa Roja. Y muchas personas venían, digamos, antes de construir el parque, siempre fue la plaza pública era aquí. Entonces los que venían tanto los de Boyacá, que traían todos los productos allá, como la papa, la cebolla y la zanahoria y todas esas hortalizas que se dan en clima frío, venían a tomarse a la Copa Roja. Las mujeres tomaban pichón, que era un aguardiente un poquito más suave, que había pichón seco y pichón dulce, que decían que era el señoritero. Entonces las mujeres tomaban eso y compraban, era de a media botella, y que se la tomaban a las 3:30, 4 de la mañana, porque en ese entonces el mercado era muy temprano. Y otros tomaban tigre, que era aguardiente revuelto con vino, mitad de vino, mitad de aguardiente. El ron, pero en general era eso lo que les gustaba tomar. Es más, todavía no hace mucho vino un señor a preguntar que si aquí todavía vendían el pichón. Le dije, no, el pichón hace más de 25 años no existe. Y digamos, la gente de Boyacá siempre venían aquí a tomarse el pichón. No solo aquí, también en otro almacén siguiente, en otro donde Juan Borges, pero siempre mientras estuvo en la plaza de mercado aquí, al frente, y aquí en lo que es ahora el parque, siempre venían a tomar aguardiente. También la Copa Roja ha servido también de recepción de documentos. Llega alguno, me haga el favor y me guarde esta parte de bautizo, este registro civil, que fulano de tal viene, o hágame el favor y me saca unas partidas de bautizo. Generalmente las personas necesitan los registros civiles y todos esos documentos cuando se van a pensionar. Entonces ya de pronto no tienen familiares aquí, entonces me llaman a mí para que se los saque. Pero eso ha sido referencia de cuando estaba mi mamá y anteriormente. Déjenmelo en la Copa Roja, pregunten la Copa Roja. Yo vivo de la Copa Roja para abajo, de la Copa Roja para arriba. Entonces la Copa Roja ha sido un ícono de Websa y siempre se ha conservado así. Siempre la Copa Roja, a muchos les encanta venir a la Copa Roja a tomarse a veces una cerveza, un aguardiente, porque hay unos que piensan, sobre todo las personas que vienen de otros lados de Bogotá, piensan que esto es un bar. Entonces yo digo, no, esto nunca ha sido un bar, esto ha sido un almacén tienda que en años anteriores era, pues, cuando no habían ferreterías, estoy hablando de hace como 40 años o más, entonces se vendían asadones, machetes, todo lo que era una tienda con todo, con productos, con materiales, y se vendía hasta la sal en bloque, sal en costal y todas las herramientas como martillos, toda esa ferretería, también de droguería. Actualmente todavía se venden unas cosas, entonces eran tiendas que surtían todo porque no eran especializadas como ahora, que pues habían droguerías, sí, pero las tiendas de acá de Websa eran así, o no sé, las de otras partes debieron ser lo mismo, que había de todo. Entonces de ahí que si no hay en la Copa Roja, no hay en ningún lado. Bueno, la Copa Roja se llama, digamos, el que primero lo denominó así fue don Jesús Balaguer, el dueño de la Copa Roja, y se siguió la misma tradición, no se ha cambiado. Es más, el letrero de la Copa Roja lo pintó un maestro que se llamaba Julio Chaparro, y contaban que el señor era muy tomador y que un día quiso, le voy a pintar aquí la Copa Roja, y sacó unas de copas de la baraja, y borracho se subió a una escalera de guadua, porque esta construcción es muy alta, la de la Copa Roja, y así pintó la Copa Roja, y desde esa época debe tener como por lo menos de 75 a 80 años que quedó el letrero, y desde ahí se conserva. Entonces, desde cualquier ángulo se ve el letrero de la Copa Roja. Esa es una identidad de Websa.
Si alguien dice, oiga, es que yo soy de Websa, por ejemplo en Barranquilla, dice, a ver, dígame qué hay en Websa. La Copa Roja, ah, sí, sí, usted de allá, sí conoce. Entonces, nunca se le ha cambiado el nombre porque esa es una tradición que se ha conservado a través de los años.